Hola, muy buenos días a todas y todos. Les agradecemos mucho por estar aquí. Vamos a comenzar en un minuto. Vamos a esperar a que más colegas se sumen y estamos por proyectar también esta sesión en Facebook. A quienes nos acompañan desde las redes sociales, les agradecemos muchísimo por estar en este espacio. Bueno, para comenzar, me quiero presentar. Mi nombre es Sandra Guzmán. Yo soy coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Y en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, estamos arrancando una serie de diálogos ciudadanos rumbo a la COP26. Como ustedes saben, pues estamos a semanas de celebrar esta sesión, que bueno, después de esta pandemia será claramente un parteaguas en la historia pues de las negociaciones de cambio climático, y esperamos que haya avances muy importantes. Pero sin lugar a dudas, esta COP va a estar marcada por muchos otros aspectos, no solo la pandemia, por supuesto, que marcó pues un momento histórico en los tiempos modernos, pero también va a tener impreso una conversación que tiene que ver con lo que nos está diciendo la ciencia. Justamente esta serie de diálogos que estamos comenzando, queremos comenzarlas con un tema muy importante que tiene que ver con lo que nos dice la ciencia, sobre el cambio climático, sobre cómo ha avanzado el problema de cambio climático en el mundo y por supuesto en la región. Y por eso, pues me da muchísimo gusto presentarles a quienes tenemos el día de hoy en esta conversación. Por un lado, me encanta presentarles a Carolina Vera, que no solo es una extraordinaria científica latinoamericana que respetamos muchísimo y que nos alegra mucho tener a latinas en estos lugares tan importantes en donde se desarrolla el conocimiento. Y bueno, Carolina pues es vicepresidenta del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que recientemente publicó justamente el avance del cambio climático en el mundo, con reportes pues obviamente que nos ponen pues en un momento crítico cuando hablamos a dónde hemos llegado y obviamente cuáles son las posibilidades que tenemos de hacer frente a estos cambios tan radicales que estamos observando. Y también me da muchísimo gusto presentarles a Tania Guillén, investigadora del GERIX. Ya después ella nos va a poder descifrar todos estos acrónimos. Ya nos dirás también muchísimas gracias, Tania, por estar aquí. También una investigadora científica que ha estado trabajando mucho en estos temas, también desde la parte de adaptación. Quiero platicarles que en esta sesión lo que vamos a hacer es un conversatorio y queremos, por supuesto, comenzar con una presentación por parte de Carolina, que obviamente ha tenido pues información muy importante respecto. Estas son las cosas de la modernidad. Un segundo. Bueno, decirles que vamos a comenzar con una presentación de Carolina, una disculpa. Vamos a empezar con una presentación de Carolina, justamente para que nos cuente de estos aspectos relacionados con el informe, y después vamos a detonar una conversación y también invitamos a todas y todos los que nos observan, quienes están siguiéndonos en redes y también aquí en la plataforma Zoom, que nos puedan pasar sus preguntas, porque seguramente hay muchas conversaciones que están pendientes, muchas preguntas, sí, sobre todo incertidumbres sobre algunos temas que queremos justamente discutir en esta sesión. Así que, sin más, le doy la más cordial bienvenida nuevamente a Carolina y le damos la palabra, agradeciéndole muchísimo por tomar el tiempo para presentarnos esta información tan relevante, y después arrancaremos con con esta conversación. Muchísimas gracias, Carolina, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y todos. Bueno, es un gusto estar acá. Voy a compartir una presentación donde brevemente me gustaría presentarles los avances o los mensajes, más que los avances, los mensajes más importantes de este informe, que es el cuarto de este ciclo, ya que previamente, entre 2018 y 2019, hemos aprobado 3 reportes especiales que ya han venido dando información sustantiva y fundamentada sobre el cambio climático, y este es el primero de los reportes generales que, como bien se dijo antes, apunta a las bases físicas del cambio climático, ¿no? Algunos números que siempre es importante ver que atrás de estos reportes está la participación
investigadoras e investigadores en este caso, de 65 países, 234 autores, se relevaron más de 14.000 publicaciones científicas. El IPCC no hace la investigación, sino que evalúa, analiza las publicaciones que se hacen colectivamente en el mundo, ¿no? Y también me gustaría destacar el proceso de revisión, donde más de 78.000 comentarios fueron recibidos en los distintos ciclos de revisión, tanto por parte de la comunidad científica y técnica, como por parte de los representantes gubernamentales. Les voy a dar entonces esto, son como los headlines, ¿no? Los titulares de nuestro reporte, que es muy vasto y complejo. Uno de los mensajes más importantes es que los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. Hemos mostrado que la influencia humana entonces, ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes en al menos los últimos 2000 años, ¿no? Y eso se obtiene combinando la información que se obtiene de lo que llamamos el paleoclima a la del registro instrumental. Y actualmente el reporte evalúa que estamos en 1.1 grados por encima de los valores preindustriales, ¿no? Las 3 últimas décadas han sido inéditas en su nivel de calentamiento. Pero hay otras evidencias que me gustaría destacar, por ejemplo, que la concentración del dióxido de carbono es la más alta en al menos los últimos 2 millones de años, el aumento en el nivel del mar ha tenido un ritmo que es más rápido en al menos los últimos 3.000 años, y por ejemplo, relacionado con el retroceso de los glaciares, que en la zona latinoamericana es muy importante, estos retrocesos no tienen precedentes en al menos los últimos 2.000 años. Pero también el reporte da información precisa, detallada, fundamentada sobre los cambios en los últimos 50, 60 años de eventos extremos o eventos que pueden tener gran impacto, como por ejemplo han mostrado que el aumento en la frecuencia e intensidad del calor extremo y las lluvias torrenciales, de las sequías en algunas regiones. Esto es importante destacar, algunos de los cambios se dan en algunas regiones y otros son más generalizados. Y algo también que es importante para destacar en el caso de Latinoamérica es que la combinación de condiciones cálidas, secas y ventosas que pueden dar lugar a incendios forestales son más frecuentes, ¿no? Y además los cambios en los océanos, hay 3 grandes cambios que es importante destacar: el calentamiento, la acidificación y la pérdida de oxígeno. El reporte también es muy claro en decir que las reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero son indispensables para limitar el calentamiento a 1,5 grados. El reporte utiliza 5 escenarios ilustrativos, ¿no? Que van desde emisiones muy bajas a emisiones muy altas. El reporte concluye que se espera que en los próximos 20 años sobrepasemos el 1,5 grados de calentamiento global. Sin embargo, si colectivamente logramos mantener las emisiones en los escenarios que acá se mencionan como bajos o muy bajos, hay probabilidades de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados, del 1.6, que luego empiezan a reducir. Pero si colectivamente integramos los esfuerzos que hasta ahora, al momento se han comprometido los países bajo el Acuerdo de París, estaríamos en un escenario de emisiones intermedias, lo cual nos llevaría hacia fines del siglo XXI a llegar casi a los 3 grados. Y algo que el reporte también muestra, que ya había mostrado el reporte 1.5, pero acá se hace con más y mejor información, que cada cantidad adicional de calentamiento global, los cambios son más grandes, ¿no? Esto es un ejemplo nada más de los cambios proyectados de la temperatura media anual en un mundo de 1,5 grados de temperatura media global, o de 2 o de 4, ¿no? Esto entonces muestra la necesidad de mantener, y confirma la necesidad de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados evidentemente. El cambio climático también ya está afectando a todas las regiones del planeta de múltiples formas, y los cambios que experimentamos aumentarán con un mayor calentamiento. No voy a entrar en detalles porque este reporte tiene al menos el 30% de información a escala regional. Esto es inédito en los reportes del Grupo de Trabajo 1, que es el que da las bases físicas. Esta información se la ha no solo evaluado, concluido, sino también adaptado para mejorar la información para la toma de decisiones, tanto en el manejo del riesgo como en las políticas de adaptación. Este es un ejemplo en este mapa de pueden ver la diversidad de regiones que este reporte
considera tanto en las regiones continentales como en los océanos. Cabe destacar de todas maneras que el reporte global del IPCC no puede reemplazar los reportes nacionales. Los reportes nacionales son necesarios para proveer mucho mayor detalle, pero al mismo tiempo estas pequeñas regiones que vemos acá, esos cambios, ¿no? La evaluación de cada una de estas regiones que se dan en este informe, lo hace en un contexto global, ¿no? Entonces, en este caso también hay otro avance importante en este reporte, porque hasta el momento siempre veníamos evaluando los cambios en los eventos, las condiciones medias y los eventos extremos, definidos con distintos indicadores. Pero este reporte es un avance en definir condiciones climáticas que pueden conducir a impactos, ¿no? Es decir, hay una mayor cantidad de indicadores relacionados con los impactos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, les gustaría mostrar acá, está medio chiquito, lo voy a dejar acá. Se pueden agrupar estas condiciones climáticas en distintas categorías, que pueden ver desde calor y frío, lluvia, sequía, nieve, etcétera, ¿no? Y esto se fue evaluado en cada una de las regiones, toda esa información está en el reporte, y esta es una figura síntesis donde muestra cada uno de sus indicadores, ¿no? Entonces, y en el eje vertical tenemos el número de regiones, por ejemplo, 55 regiones, ¿no? Entonces, esto da una idea, estas barras, cuanto más alta es que mayor cantidad de regiones están siendo afectadas y van a ser afectadas por estas condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con las olas de calor o aquellas condiciones que se caracterizan a las regiones costeras, ¿no? Como inundaciones costeras, aumento relativo del nivel del mar, ¿no? Donde ahí se ve que todas las regiones costeras lo están experimentando. Y estos cambios en las condiciones pueden ser tanto de aumento como de decrecimiento, ¿no? En este caso, las regiones que están experimentando cambios o decrecimiento de la nieve y el hielo, también en ese caso serían esas barritas marrones. Como decía, no, es imposible darles todo este detalle, pero los invito a explorar este atlas interactivo que, de nuevo, de una manera abierta, transparente, se proporciona toda la información de los cambios observados y proyectados en cada una de las regiones que ya mencioné. Otro de las conclusiones es que no hay vuelta atrás de algunos cambios en el sistema climático. Esto quiere decir que en nuestros tiempos, ¿no? Los tiempos en décadas y en centurias, esto no va a cambiar. Un ejemplo de esto es el aumento del nivel del mar, donde se concluye que va a continuar aumentando por miles de años, ¿no? Debido al calentamiento de los océanos y el derretimiento de las capas de hielos polares, ¿no? Entonces, por eso se dice que estos cambios no son reversibles en el corto plazo, pero sí pueden ser ralentizados, ¿no? Si se reducen las emisiones. Y finalmente, para terminar, quería mencionar esto, la necesidad de lograr reducciones fuertes, rápidas y sostenidas del dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Este reporte, como los reportes anteriores, hace un nuevo análisis del presupuesto de carbono. En este caso, las evaluaciones que se hacen nos muestran que nos quedan alrededor entre 400 y 500 gigatoneladas de dióxido de carbono para no superar el grado y medio, ¿no? Y que también muestra que el dióxido de carbono, que es el gas dominante, está siendo principalmente capturado por las condiciones de la tierra naturales, ¿no? Y de los océanos, pero que esta capacidad de los océanos y las tierras de absorber el carbono disminuye con el calentamiento global, ¿no? Entonces aquí también hay un pedido de urgencia para la reducción de las emisiones. Y si bien, como dije, el dióxido de carbono es el gas dominante, el reporte concluye que reducciones drásticas e importantes en el metano va también a permitir llegar a las disminuciones necesarias, ¿no? Entonces, finalmente quería terminar con esta frase que también utilizamos en el reporte, que dice que el clima que experimentemos en el futuro depende de nuestras decisiones ahora. Así que muchas gracias y los dejo, digamos que sugiero que revisen los distintos canales del IPCC para tener más información. Muchas gracias, Carolina, por este breve pero realmente súper conciso resumen y presentación de los principales mensajes del reporte. Nosotros sabemos que cada reporte del IPCC son miles de páginas, por lo que
traducir esa información es realmente, no es tarea fácil, ¿no? Pero precisamente por eso estamos hoy también reunidas para tratar de facilitar de manera más clara el mensaje del reciente reporte. Nosotros queríamos comenzar porque, como bien dijiste, este es ya el cuarto reporte del sexto ciclo de evaluación del IPCC, ¿no? Cada ciclo de evaluación que se realiza cada 5 a 7 años tiene los reportes de los 3 grupos de trabajo. Ahorita, hace 2 semanas, el que se presentó fue el de la base científica que acabas de presentar, pero hace 3 años también tuvimos la publicación y aprobación del primero, que fue el relacionado sobre los 1.5 grados de calentamiento global. Este ya nos hacía este reporte un llamado a la acción urgente y ambiciosa para poder tener oportunidades de mantener la temperatura en los límites establecidos en el Acuerdo de París, que es del menor de 2 grados y si es posible 1.5 grados, ¿no? Se identificó en el reporte de los 1.5 grados que de seguir en la trayectoria actual, es decir, la política climática no tan ambiciosa como es necesaria, podríamos llegar a alcanzar el 1.5 grados entre el periodo entre 2030 y 2052, es decir, en menos de 10 años. Entonces queríamos saber si existe con este reporte, con nueva información que se ha producido en los últimos años, si hay alguna diferencia, y no contradicción, pero sí diferencia, y si todavía podríamos limitar, ¿no? El calentamiento a los 1.5 grados. Bueno, ¿querés que conteste ahora? Eso es lo que me quedé un poquito perdido. Bueno, realmente, como vos bien decís, este reporte se fundamenta en el reporte anterior del 1.5. En este sentido, se hace, claro, han pasado un par de años, y para eso, para la comunidad científica, es bastante tiempo para tener más información, más evidencias, ¿no? Entonces, en este caso, las conclusiones del sexto son muy coherentes, ¿no? Hay las diferencias, por ejemplo, del calentamiento estimado en el reporte 1.5 era de 0.97 entre 2006 y 2015, y para el mismo periodo el sexto reporte es el 0.94. Hay también algunas pequeñas diferencias en la cantidad de carbono remanente, ¿no? Pero realmente a los hechos prácticos cualitativos no hace diferencia, ¿no? Sí, lo que este reporte hace, que yo creo que es un avance importante frente al reporte 1.5, es tener una mayor diversidad de escenarios ilustrativos, ¿no? También en este caso se han hecho avances en que los cambios a futuro proyectados a los distintos niveles de calentamiento son realmente proyectados, mientras que en el reporte 1.6 eran como extrapolados, ¿no? Es como, pero a los hechos prácticos, al hecho del común de la sociedad, esto es ínfimo, sino que hay una consistencia en los resultados, ¿no? Y al mismo tiempo, esto de que también se habló mucho de que se adelantaba o no el 1.5, realmente, bueno, desde acá al 2040 se espera que supere, ¿no? Pero por otro lado, este reporte también confirma que hay tiempo para actuar, ¿no? Y eso es fundamental hoy. Quizás yo no fui tan clara en eso, de decir que el calentamiento depende de lo que ya fue acumulado, pero depende, el calentamiento mayor, el aumento, depende de lo que vayamos a emitir. Entonces, es por eso que las acciones son urgentes y necesarias hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina. Y apuntalaste un tema que siempre sorprende mucho y que llama mucho la atención, que tiene que ver justamente con estos cambios irreversibles, ¿no? Me gustaría si pudieras ahondar un poco más cuando hablamos de estos cambios irreversibles y la importancia de tener esto, digamos, presente. Y si pudieras hablar un poco de, bueno, cómo esto se vería, por ejemplo, en una región como América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Cuáles son como esas grandes alertas? Porque ya decía el secretario Guterres que el informe es una alerta roja, pero en particular, respecto a estos cambios irreversibles, ¿podrías como ahondar un poco más en qué implican y qué implican para la región? Gracias. Sí, cuando decimos irreversibles son, porque no es que son
nunca se vayan a revertir, ¿no? Pero llevaría miles de años. Entonces, para los hechos de nuestra vida, nuestros hijos, nuestros nietos, son irreversibles, ¿no? Pero también existen las posibilidades de esos puntos de no retorno, ¿no? Lo que se llaman tipping points, que es que los sistemas pasen a un determinado umbral a partir del cual el sistema se reorganiza de una manera que ya no vuelve a su estado inicial, ¿no? En este sentido, hay algunos fenómenos, vamos a decir, que son estudiados, como por ejemplo el colapso de los casquetes de hielo de Groenlandia o de Antártida, que podían llevar a un aumento del nivel del mar más rápido, ¿no? O también la pérdida del permafrost, lo que llevaría a un aumento adicional del metano, o también el colapso que podría llegar a tener repentino, digamos, de la circulación meridional del Atlántico, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos que este reporte evalúa, pero todos tienen distinto tipo de confianza el resultado, ¿no? En el caso, yo creo, de Latinoamérica, está por un lado el aumento del nivel del mar, ¿no? Ya que tenemos una buena proporción de la población y de nuestras vidas cercanas a las costas, ¿no? Y donde yo ya mostré que los cambios en aumento del nivel del mar no se van a revertir en al menos miles de años, y el otro es el retroceso de los glaciares, ¿no? Que de nuevo no vamos a poder esperar que reviertan la pérdida de masa que están teniendo, no va a ser reversible en un corto o mediano plazo. Gracias por esa información y esa puesta quizá al polo tierra, a la región de Latinoamérica, cómo se reflejan esos impactos en la región. Y otro de los impactos que estamos observando cada vez de manera más frecuente es la incidencia de los eventos extremos hidrometeorológicos, ¿no? Cuando hablamos de sequías, inundaciones. Y una de las preguntas que se hacen en los medios, o que cuando nos preguntan en las entrevistas o de manera general, es si esos eventos extremos están directamente ligados al cambio climático. Es decir, las inundaciones, por ejemplo, que tuvimos hace 6 semanas aquí en Alemania, o las inundaciones que vemos, que también hubo en la región centroamericana hace un par de semanas, ¿son esos resultados directos del cambio climático? ¿Qué nos dice el reporte? Porque entendemos que es uno de los temas que hubo mucho avance en este ciclo de evaluación y quisiéramos saber un poco más. Sí, como vos bien decís, este reporte hace un avance muy grande en lo que se llama la atribución humana, ¿no? La detección y atribución humana, que ya hay mejores metodologías, hay más evidencias, y no solo la detección y la atribución de los valores medios o de los cambios en la frecuencia e intensidad de los eventos, sino también de eventos individuales, ¿no? Esto de un determinado evento puede ser atribuido a la influencia humana o no. Antes de concluir, tengo que decir que eso hay que estudiarlo, digamos. Yo creo que es muy importante el mensaje que nosotros decimos: el cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta, eso lo podemos decir, están influenciando de múltiples maneras, pero no significa que todo evento extremo que estemos experimentando se deba al cambio climático solamente. La variabilidad climática natural todavía sigue dominando en muy buena parte de nuestro clima, pero algunas señales ya emergen sobre esa variabilidad natural, que yo le pongo mucho énfasis también, porque yo creo que en particular en Latinoamérica tenemos un cierto déficit de manejo de riesgo de desastres asociados a nuestro clima natural. De la mano del cambio climático, porque se están exacerbando algunos de estos fenómenos, nuestros sistemas de gestión de riesgos se están mejorando, pero tendrían que estar igual en su lugar independientemente del cambio climático, ¿no? Pero con respecto al tema de la atribución, como vos bien decís, y no llegué yo a mostrarlo, en la mayoría de las regiones del planeta se puede atribuir la influencia humana al aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor, ¿no? Pero en relación, por ejemplo, a los cambios observados en las lluvias torrenciales,
depende de la región, ¿no? Que vos puedas tener un cambio significativo y lo puedas atribuir a la influencia humana, ¿no? Y con las sequías ocurre lo mismo. Esto es muy región dependiente. Muchísimas gracias, Carolina. Y mencionas esta parte de la contundencia con la que este reporte informa de esa correlación entre el incremento de las emisiones y la actividad humana, que es sin lugar a dudas más contundente que nunca. A mí me gustaría preguntarte algo sobre el proceso. Lo que observamos es que, bueno, tradicionalmente en este análisis vemos menos participación de investigadores, digamos, de los países en desarrollo, y bueno, en este informe vemos un poco más de participación de miembros de países en desarrollo, pero me gustaría mucho saber, dentro del proceso, ¿qué tantos esfuerzos está haciendo el panel intergubernamental por incluir más investigadores del resto de los países? ¿Y qué tanto esto determina también la existencia de la información? ¿No? Porque sabemos que la información que estamos analizando pues se va generando en los diferentes países, pero a lo mejor hay muchas cosas, a lo mejor los escenarios podrían ser todavía más, digamos, problemáticos si tuviéramos todavía más detalle a nivel, por ejemplo, de muchos países en desarrollo que no necesariamente participan de este tipo de estudios. ¿Cuál es tu percepción sobre, bueno, los retos que implica no tener más participación? ¿Qué se está haciendo? Y que nos cuentes un poquito de tu experiencia como latina en un escenario de esta naturaleza, que por supuesto da mucho orgullo saber que más mujeres están tomando el liderazgo. ¿Cuáles han sido los retos y bueno, cuál es tu llamado también, ¿no? A que haya más investigación, más científicas y científicos, pues trayendo más información para mejorar la calidad de la información. Gracias. Bueno, es una buena pregunta porque yo creo que hace a esto, ¿no? A- a conocer mejor el proceso y también a fortalecerlo, porque yo creo que realmente todos los procesos relacionados con el IPCC son únicos en el mundo, ¿no? Es un diálogo entre ciencia y política que ha sido pionero. Hay otras áreas que también lo están siguiendo y por otro lado es imperfecto porque somos personas y también las cosas las hacemos y puede haber errores, pero se ha logrado ir construyendo una metodología de trabajo abierta, transparente, sustentada, que inclusive eso permite corregir errores que se puedan dar en el proceso, ¿no? Relaciona al proceso de selección de autoras, autores, yo formo parte de lo que se llama el buró del IPCC, que es como una especie de comité científico ejecutivo que el panel es los representantes de los gobiernos, eligen al inicio de un ciclo, ¿no? Y entonces, yo formo parte del grupo de trabajo 1, es de las bases físicas, grupo de trabajo 2 es el de impacto y adaptación, grupo de trabajo 3, que tiene que ver con la mitigación. En cada uno de estos grupos de trabajo tiene que haber al menos un miembro del planeta. Entonces, en este sentido, yo represento a Sudamérica en el grupo de trabajo 1. Después, en relación a cómo se eligen los autores y los autores, se invita a todos los gobiernos del mundo a nominar a sus investigadores e investigadores. También pueden nominar organismos, ¿no? Organismos de Naciones Unidas. Hay una variedad muy grande de organismos y también los integrantes del buró podemos nominar, ¿no? Entonces, en este proceso, nosotros en cada uno de los reportes, en particular me voy a referir a el Grupo de Trabajo 1 se ha caracterizado por siempre estar dominado, ¿no? Por mayor participación de investigadores de países desarrollados. ¿Por qué? Porque las investigaciones relacionadas con las bases físicas requieren de un nivel de complejidad, modelos, ¿no? Que en general están más concentrados en países desarrollados. Pero esto ha venido creciendo. En cada uno de los reportes ha aumentado la participación de los países en desarrollo y en nuestro caso, nuestro buró, el Grupo de Trabajo 1, aplicó 3 criterios para seleccionar los autores, que sean la relevancia temática, ¿no? La perspectiva regional y la perspectiva de género. Y me consta que nosotros hemos mejorado la perspectiva regional, la perspectiva de género, inclusive de las nominaciones, porque el primer problema muchas veces son los países que están nominando. Los países que nominan poco, ¿no? Nominan de una manera discriminada, vamos a decir, tenemos poca nominación de mujeres, es decir, nosotros, de nuevo, el porcentaje yo mostré ahí, que es un porcentaje que podría parecer bajo, creo que era un 38%, ahora yo soy muy mala reteniendo cifras, pero uno puede pensar que no llegamos a la paridad,
pero es mejor ese porcentaje que el de las nominaciones. Entonces, hicimos un esfuerzo adicional de tener mujeres. Y en el caso de Latinoamérica, la participación de las autoras y autores está incrementándose. Es verdad que ahora lo que está pasando, como pasa en otras regiones desarrolladas, que algunos países contribuyen más porque tienen mayores sistemas científicos, vamos a decir México, en Centroamérica, Brasil, Argentina, pero también está emergiendo países como Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, los países del Caribe, Cuba, digamos que cada vez está emergiendo más una comunidad que puede participar. Y finalmente eso hace que también la disponibilidad de literatura se ha incrementado, pero todavía comparado a otras regiones del planeta podría ser mejor, ¿no? Para tener información más fundamentada. Gracias, Carolina. Yo creo que, como decía, es súper importante también a la par de entender los resultados, entender el proceso, porque el proceso del IPCC es un proceso, no es complicado, pero es bastante transparente y que incluso parte del mismo invita a ser revisor, ¿no? Que uno, si tiene la capacidad técnica profesional, puede también tener acceso a los borradores para aportar y facilitar información para que sea considerada por los autores. Y eso es algo que quizá en la región podemos seguir fomentando, ¿no? De conocer mejor el proceso para también a la vez poder tener mayor representación tanto de autores como de la literatura. Nosotros queríamos, pasando a la parte proceso IPCC, queríamos ver la conexión con el proceso de las negociaciones, que es uno de los temas que nos trae hoy, ¿no? Que nos junta. Nosotros queríamos saber cómo esperaría que los resultados presentados por el Grupo de Trabajo 1 influyan en la COP26, ¿no? Sabemos que es una COP que se ha atrasado un año en pandemia, todavía el formato está por decidirse, hay mucha incertidumbre, pero ¿cómo creería que debería estos resultados incidir? Si es algo que puedes decir como IPCC, ¿no? Sabemos que el carácter no prescriptivo del trabajo que hace el panel. Sí, eso por un lado. Por otro y esto sí es una opinión personal, no del IPCC, que yo encuentro que la evolución, ¿no? o el incremento del conocimiento que van proporcionando los reportes del IPCC, como que ya desde hace varios años son suficientes para tomar decisiones más ambiciosas, ¿no? Nosotros estamos refinando, como digo, conclusiones que, por ejemplo, en el año 2018 nosotros ya dijimos con el reporte especial del 1.5, ¿no? Nosotros ya en ese reporte dijimos las reducciones en las emisiones tienen que ser urgentes y rápidas, y se identificaron sectores en los cuales se recomienda la mitigación, como es el sector de energía, infraestructura, uso de la tierra, ¿no? Entonces ya se plantearon escenarios. El año que viene va a estar el reporte del Grupo de Trabajo 2 y el Grupo de Trabajo 3, ¿no? Que van a dar información más sustantiva. Yo creo que en particular, por eso, en este reporte y viendo las negociaciones, nosotros venimos a traer más información para que los países puedan ser más ambiciosos en sus propios planes, ¿no? Yo creo que eso digamos, como que es ineludible, ¿no? Y refuerza ese sentido de urgencia. Pero el detalle yo creo que ya estaba, esto es lo que es mi opinión personal, comparado a lo que ya habíamos dicho, venimos diciendo en los reportes anteriores y hay más que suficiente evidencia para acelerar las acciones, ¿no? Para tomar acción. Muchas gracias, Carolina. Y precisamente permítame conectar con una pregunta que nos hacen también de aquí los participantes. Justamente, bueno, como hemos escuchado, hubo cierta resistencia, ¿no? A adoptar el informe del 1.5 en el contexto de las negociaciones. Se dio la bienvenida, pero había esta resistencia de poderlo adoptar en su totalidad. Y justamente, como bien dices, la evidencia es irrefutable, está ahí.
¿qué crees hasta qué punto crees que los países, por ejemplo, desarrollados y en desarrollo van a tomar este informe para acelerar la acción? Y en particular nos preguntan, bueno, ¿cómo este informe podría influir, por ejemplo, en una movilización mucho más rápida en términos de financiamiento, sabiendo que ciertamente pues lo que el llamado es a la acción pues sumamente urgente? ¿Tú crees que esto que nos está planteando el informe puede ayudar a acelerar la conversación en estos temas? ¿Ves ahí algunos retos específicos o quizá algunas áreas de oportunidad que se podrían seguir impulsando pues, para basarnos en esto, para seguir con esta conversación, ya no solo en la negociación per se, pero también en esta, digamos, colaboración entre países? ¿Qué opinas? Más que nada, yo recuerdo que soy investigadora de clima, así que te hablo opinión personal, pero lo que notamos es que con cada informe del IPCC, con cada publicación, con cada difusión que hacemos, el interés aumenta, ¿no? Porque realmente después del Acuerdo de París, después de, vamos a decir, el incremento en la preocupación, en la acción de las personas jóvenes del planeta, ¿no? Que eso han tenido una llegada, ¿no? De comunicar nuestros resultados que nosotros no habíamos logrado. Entonces, eso de la apropiación del conocimiento que nosotros estamos proporcionando por parte de nuestra sociedad está haciendo que este reporte, ustedes vieron, cuando apareció el 9 de agosto, el planeta por unos días dejó la pandemia y se puso a hablar de cambio climático, ¿no? Entonces, creo que ya desde ese lugar vemos que hay una diferencia, ¿no? Y que ya en ningún lugar del planeta se puede mirar para el costado. Uno puede decidir, voy más rápido, voy más lento, pero cada reporte le da más sustento a la sociedad para exigir y también para pensar, para repensarse, ¿no? En estos cambios que se necesitan. Sí, seguimos recopilando, Carolina, los comentarios que nos están dejando tanto por preguntas y respuestas como en el chat. Hay una pregunta que es una pregunta que también yo la escucho desde hace muchos años, y es la pregunta sobre la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo. ¿Es posible dentro del capitalismo? Que si basta con cambiar las fuentes de emisión o tenemos que cambiar drásticamente nuestra forma de consumo y producción. Y esto es algo que también el reporte de los 1.5 grados ya nos venía diciendo. Si nos puedes comentar sobre eso. Sí, justamente, porque este reporte no volvió a evaluar el contexto socioeconómico, ¿no? En el cual se tienen que dar estos cambios. Entonces, como vos bien decís, nuestros 3 reportes especiales anteriores son los que por ahora, esa es la información que el IPCC le ha proporcionado al mundo, que se va a completar y ampliar con los reportes del Grupo de Trabajo 2 y el Grupo de Trabajo 3. En particular, el reporte especial del 1.5 evaluó estas opciones de reducción de los gases de efecto invernadero en el contexto de reducción de la pobreza y en el contexto de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, este reporte mostró claramente que los problemas están interrelacionados, ¿no? Los problemas que podemos llegar a describir a través, de una manera sintética, a través de los 17 metas de desarrollo sostenible, que los problemas están interrelacionados y que las soluciones tienen que estar interrelacionadas y que sus causas intrínsecas tienen que ver, ¿no? con el modelo socioeconómico y cultural y político vigente, ¿no? Entonces, en ese reporte también se hablaba de transformaciones, ¿no? Esas acciones que requieren esos cambios fundamentales porque ese reporte teníamos 3 cosas muy claras que decíamos, ¿no? Decíamos que, y lo confirma, si reducimos las emisiones, la temperatura baja. El problema no es físico, si tenemos la tecnología para poder reducir esas emisiones, el problema no es tecnológico, el problema es social, cultural, político, económico. Muchísimas gracias, Carolina. Y justamente la pregunta que muchos nos seguimos haciendo y que seguramente pues toda la gente que ve este informe dice, bueno, ya nos están diciendo que tenemos una alerta roja, nos están diciendo que la acción es urgente y sin embargo hay todavía parece que la cosa no se acelera.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas acciones? O sea, viendo como el contexto que tú observaste con toda esta información, ¿cuáles son esas acciones que los países tienen que, digamos, poner en marcha de manera más radical, acelerarlos, intensificarlos? Y esta visión, sobre todo, algo que creo que el informe nos dice también es que, por un lado, es muy importante reducir las emisiones, pero también es muy importante acelerar las medidas de adaptación, ¿no? Esta parte de mover los dos aspectos de manera paralela y como con el mismo peso. Desde tu punto de vista, ¿qué es eso que los países tienen que acelerar de manera muchísimo más pues, radical para realmente hacer caso a lo que este informe nos dice? ¿En dónde tú crees que están como esas llaves que todavía no están todavía pues aceleradas? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo lo relacionaría o lo haría en paralelo con lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia, en un año y medio, yo creo que vivido en tiempos de Hollywood, ¿no? Porque en una película todo pasa rápido. Entonces, en un año y medio hemos experimentado muchos de los problemas, muchos de los abordajes a estos problemas y algunas soluciones que estarían relacionadas en un tiempo más largo con el cambio climático. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando que durante la pandemia tuvimos que tomar y tomamos acciones individuales, acciones de los gobiernos, del sector privado, y fue ineludible la colaboración internacional, ¿no? La colaboración para las vacunas, para tener un avance. Bueno, y también vimos todos los problemas, como la desigualdad del acceso a las vacunas, la desigualdad en poder vivir confinado, confinada, ¿no? Entonces, realmente yo creo que eso, el gran problema es encarar la acción climática en un mundo ya de 1.1 grado. Esto ya es más difícil ahora que hace 20, 30 años atrás. Ya estamos, por eso es, como vos bien decís, la urgencia de encarar las acciones de mitigación y adaptación. Pero también en los reportes en los reportes anteriores del IPCC, y lo va a confirmar el Grupo de Trabajo 2 del año que viene seguramente, ¿no? Porque no te voy a decir nada nuevo, que los impactos son diferenciados, ¿no? Hay una relación entre la vulnerabilidad y el impacto. Entonces, no hay duda de que este es el desafío, la interrelación, ¿no? de los distintos niveles de gobierno, ¿no? de lo que tienen que enfrentar un municipio, ¿no? Dentro de un mismo país uno tiene un municipio que están, yo digo, como en la trinchera, ¿no? Porque ¿dónde se dan las inundaciones? ¿Dónde se da una hora de calor? ¿Dónde es? En tu barrio, en tu ciudad. Pero los municipios no tienen la capacidad para poder adaptarse sin la ayuda de los gobiernos nacionales, y a su vez las diferencias de capacidad entre los países de desarrollo y desarrollados requiere una urgente aceleración de algunos artículos del famoso Acuerdo de París, en las cuales los países desarrollados se comprometían a colaborar, vamos a decir, en la aceleración de las acciones de los países en desarrollo. Esto sigue estando pendiente, tanto el compromiso de todos los países como de esta colaboración internacional, ¿no? Me parece que es ineludible que esto ocurra para poder tener éxito en la mitigación y la adaptación. Sí, estamos solo porque veo que hay algunas preguntas que están relacionadas con los reportes que todavía están en proceso, que son el reporte del Grupo de Trabajo 2, ligado a vulnerabilidad, adaptación e impactos, y el Grupo de Trabajo 3, que es el de mitigación propio. Voy a tratar de ir con una pregunta que quizá está incluida en el resultado o en el reporte del grupo 1, perdón, pero vamos a tratar después de revisar con Carolina y Sandra si hay alguna de las otras preguntas que también podamos cubrir con Carolina. Hay una pregunta sobre el presupuesto de dióxido de carbono, donde Martín pregunta si se incluyen las reducciones de carbono no antropogénica o sinks. Dice que le queda la duda por cuánto sumamos 40 toneladas al año de emisiones, em, para ver en cuántos años llegamos al remanente para cada delta T. Por otro lado, se refiere a CO2 equivalente sin otros gases de efecto invernadero, por ejemplo. Espero que esté clara la pregunta, si no la pongo en el chat, Carolina. Sí, de todas maneras ya voy adelantando que yo no soy experta en presupuesto de carbono, así que voy a también digamos que puedo decir algo, pero no, los recomiendo leer el capítulo 5
del reporte, que es el que evalúa los efectos de carbono, a seguir por Twitter. La verdad que hay investigadores que están haciendo unos hilos increíbles para poder entender este proceso tan complejo. Pero sí, el informe estima que, como dije antes, podríamos liberar alrededor de 400, 500 gigatoneladas y aún tener la posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5 grados. Y si lo queremos limitar a los 2 grados, andaría alrededor de los 1100, 1200, 1300 gigatoneladas. También estima que las emisiones actuales son de alrededor de 40 gigatoneladas por año, contabilizando los sumideros de carbono terrestre y oceánico. Entonces, si uno mira que para reducir las emisiones, para mantener el calentamiento global debajo de 1,5 grados, con el escenario de más bajas emisiones, sería más o menos de una reducción de un 5% por año. Eso es parecido a lo que se redujo en 2020 por la pandemia. Para tener idea de la magnitud de la reducción que se necesita. Está claro que la reducción que se produjo en el año 2020 fue por un parate de la economía, y eso es lo que no necesitamos, que las economías sigan funcionando, pero es sostener una reducción de alrededor de 5% para poder garantizar esa, no superar el nivel de 1,5 grados, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que hay un tema que es difícil siempre de entender cuando estudiamos este tipo de reportes, y hay 5 escenarios que se plantean en este informe, y justamente lo que nos dice este informe es que en la mayoría de los escenarios, excepto en el escenario de muy bajas emisiones, estaríamos pues alcanzando o superando las emisiones, digamos, alcanzando el escenario del 1.5 o más, ¿no? Esto quiere decir que como ya lo marcabas hace un momento, esta tendencia que llevamos está claramente llevándonos hacia ese escenario de más de 1.5 grados centígrados, excepto si logramos ese único escenario de muy bajas emisiones. ¿Qué le dirías tú a la gente que nos observa, al público, en cuanto a tú como científica, qué es lo que crees que vamos a alcanzar, o si crees que vamos a lograr, digamos, alcanzar ese escenario del 1.5 idealmente? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, ¿no? Cuando hablamos digamos, a nivel de la ciudadanía en general, hay una frustración, hay una sensación pues sí, si ya estamos en esta senda de mayores emisiones, ya no vamos a lograr estabilizar, ¿qué va a pasar, no? Por un lado, ¿tú qué opinas sobre las posibilidades de alcanzar ese escenario, y cuál es tu mensaje hacia la gente? ¿A qué les invitas en este contexto para que se sumen, digamos, a la acción? Pero ¿cuál es tu mensaje como científica, ¿no? ¿Qué es lo que tú le quieres compartir a la gente que nos mira y que pues siempre termina con esta sensación de mucha frustración, ¿no? Cuando tocamos estos temas. ¿Cuál es tu mensaje para ellas y ellos? Bueno, por un lado, como científica y como integrante del IPCC, no voy a contestar qué esperaría yo, porque es algo que va en contra de mi naturaleza, ¿no? Digamos, porque esto digamos, que es causa y efecto, ¿no? Sí, esto. Yo creo que las acciones están claras, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que el mundo, eso ahí sí, digamos, el hecho de que estamos en un escenario de emisiones intermedias, ¿no? Es decir, ya ha habido una bisagra, no es el mismo las mismas condiciones, ¿no? Sociopolíticas de hace, vamos a decir, 20 años atrás, por decir algo. Realmente la acción climática yo creo que ha comenzado, pero es frustrantemente lenta, como percibimos todas y todos, ¿no? Pero ese camino ya está. Hoy, yo actualmente, además de investigadora, me estoy desempeñando en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, y el diálogo con los sectores privados, con el sector político, es cómo avanzar en la transición, cómo, por lo menos desde mi país, ¿no? De Argentina, cómo encaramos la transición a través de nuevas oportunidades, ¿no? Del hidrógeno, del aumento de las renovables. Es el diálogo permanente, aún en un país que tiene producción de hidrocarburos como el mío, ¿no? Entonces, ese diálogo y ese horizonte está.
yo creo que no hay que dejarse ganar por la frustración, pero sí tener preocupación, ¿no? Yo lamentablemente no estoy de acuerdo con decir alerta roja, ya estamos en un punto, ¿no?, de no retorno, porque para la gente sí, bueno, ya está, ¿viste? Agarremos los botes, ¿viste? Y aguantemos. Entonces, no, ese tipo de comunicación de mensajes para mí no generan el efecto que uno esperaría, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar sobre nuestra preocupación y sobre nuestra voluntad de cambio. Nuestra voluntad de cambio es individual, ¿no? Porque está claro que si es un problema de producción, consumo, tenemos algo que ver como personas, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no es suficiente, ¿no? Entonces, nosotros vivimos sistemas democráticos donde votamos, ¿no? Entonces es muy importante ver qué tipo de planes para nuestros países estamos apoyando, ¿no? Y sin duda la participación, porque está clarísimo que sin la participación, sin la movilización, la respuesta no sería la misma, ¿no? Como tantos otros temas, pero los problemas socioambientales tienen esa característica. Perdón. Tenemos un par de minutitos más, entonces elijo otra pregunta de los participantes. Solo estoy tratando de revisar. No estoy segura si ya le respondimos esta, pero si ya le respondimos me pueden decir. ¿Qué acciones se consideran indispensables para tomar acción de manera acelerada en Latinoamérica y realizar una inversión adecuada entre las medidas de mitigación y adaptación, adaptación, destacando que las medidas no han sido hasta ahora lo suficientemente adecuadas? Me cuesta hablar de todo Latinoamérica, aunque me siento latinoamericana, en el sentido de que mi porción del continente es Sudamérica. En Sudamérica no hay duda de que el desafío es la transición energética y el cambio de uso de la tierra, ¿no? Porque eso fue muy claro en el reporte especial del IPCC de cambio climático, uso de la tierra, que publicamos en el año 2019, ¿no? Donde mostramos, le dimos evidencia sobre los niveles de degradación de los suelos, del agua, de la vegetación, que no tienen precedentes, ¿no? Y eso en Sudamérica, entonces se combina el impacto de los cambios asociados al aumento de los gases de efecto invernadero con los cambios severos en el uso de la tierra, que tiene que ver con la urbanización, que tiene que ver con la deforestación, la agriculturización intensiva, ¿no? Ahí Sudamérica tiene un desafío enorme de transicionar a un sistema agrícola sustentable, ¿no? Ese es el gran desafío, junto con la transición energética. Esas van a, junto con la erradicación de la pobreza, ¿no? El contexto de desarrollo sostenible. Pero el tema del uso de la tierra es más grande que en otras regiones donde quizás no contribuye tanto al problema, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina. Pues bueno, nos estamos acercando ya al cierre y bueno, solamente preguntarte qué tan relevante es en un momento como este, por ejemplo, también incrementar el financiamiento y seguir fomentando la creación de capacidades para la investigación en una región como América Latina, para pues realmente posicionar este tema. Justamente nos preguntan qué tan relevante es, digamos, hacer estas inversiones en la investigación para seguir mejorando esto. Y como bien decías, incluir a más actores, no solo del sector gubernamental, sino también a otros actores del sector académico. Y por favor, si quisieras compartir alguna última reflexión, que digamos, ya hablaste de que, bueno, no hay que paralizarnos, hay que actuar, y sobre todo, bueno, ¿qué es eso que queda pendiente y no perder de vista cuando también hablamos de pues, el diálogo como políticos? Si hay alguna otra cosa que quisieras compartir, y bueno, pues el importantísimo rol que tiene la academia en esto. Cuéntanos en dónde tú ves que tenemos que seguir, digamos, apuntalando en la región. Mira, bueno, es una buena pregunta para unir las dos cosas que me preguntabas, que la comunidad científica que trabaja en cambio climático, por muchos años hemos trabajado principalmente en alertar el problema, ¿no? En alertar el problema, en caracterizar el problema, en ponerle una línea de tiempo al problema,
pero en este sexto ciclo, ¿no? Refleja algo que la comunidad científica, tanto global y en todas las regiones, está ocurriendo, que queremos ser parte de la solución también, no solo ser la usina de los problemas, sino también aportar a las soluciones. Y es ahí donde un sistema científico-tecnológico sólido le permite a un país tomar mejores decisiones, encontrar sus propias soluciones, porque no existen soluciones únicas para todos los problemas en todos los lugares, ¿no? Hay circunstancias que son propias de cada lugar, de cada región, y la otra es que también esto nos desafía como investigadores, es algo que yo personalmente estoy trabajando en lo que se llama la coproducción de conocimiento, ¿no? Es decir, cambiar nuestra forma de hacer ciencia, ¿no? Ya que nosotros tenemos una parte de los saberes que se necesita para lograr este cambio, y además, al necesitar cambios sociales, necesitamos que las actoras y los actores estén involucrados desde el inicio, ¿no? En la búsqueda de estas soluciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que encarar cuestiones, como dijimos, no solo de la reducción de las emisiones, los problemas tecnológicos que vienen con las transiciones, sino también las cuestiones como la salud, ¿no? La educación, digamos, hay un montón de temáticas en las cuales la comunidad científica interdisciplinariamente tiene para aportar, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde los países tenemos que hacer ese esfuerzo de invertir y fortalecer a nuestros sistemas científicos. Totalmente de acuerdo. Tania, ¿quieres hacer una última reflexión para irnos despidiendo? Sí, yo solo quería retomar algo que Carolina nos ha venido diciendo en esta última hora. La información para actuar ya la tenemos desde hace rato. El IPCC está produciendo información cada vez más actual, más detallada, pero la necesidad de acción ya se ha venido planteando. Y retomar también el mensaje del reporte del 1.5 grados. Cada acción importa, cada elección que tomemos en este momento importa, y por ello el momento de actuar es ahora, ¿no? Tenemos que tomar el camino que como sociedad, como planeta queremos en este momento. Es el momento que podemos hacerlo todavía, y podemos evitar mayores riesgos de los que en otro escenario de mayores emisiones nos pueden poner como humanidad, ¿no? Yo solo quiero hacer el llamado a la acción desde todos los sectores y también de manera individual. Muchísimas gracias, Carolina. Tania, muchísimas gracias. Carolina, es un placer escucharte, y yo también me quedo mucho con tu mensaje positivo de todavía podemos hacer algo, y retomo lo que colegas han mencionado aquí en el chat. Yo creo que hemos observado a lo largo de esta historia que este modelo en el que estamos basados no está siendo compatible con el balance de los ecosistemas, de las poblaciones, y definitivamente tenemos que redefinir el camino, redefinir el sentido de la felicidad, ¿no? Como lo mencionaban aquí los colegas, y empezar a radicalmente plantearnos cuál va a ser esa manera en que queremos vivir y de qué manera lo vamos a hacer para vivir armónicamente. Y yo creo que la ciencia, así como muchos lo hemos conversado en muchos momentos, la ciencia nos está dando ya, digamos, los elementos, como bien dicen tú y Tania. Esto se ha venido conversando por mucho tiempo, y ahora también es el rol de la población y de los diferentes actores hacer uso de esta información para seguir trabajando de la mano con los gobiernos, con los diferentes sectores, y acelerar esto. Y yo creo que el mensaje positivo que tú nos dejas también nos incita digamos, a ver estas oportunidades que todavía tenemos, porque pues tampoco podemos solamente tirar la toalla, como decimos, ¿no? Ahora más que nunca tenemos que solidificar estas acciones y trabajar y colaborar de manera muchísimo más activa, y creo que la región nos está demostrando que pues cada vez hay más investigación. Nos dio mucho gusto ver un informe dedicado para la región, lo cual es muy positivo, y bueno, ahora toca pues seguir fortaleciendo la investigación y colaborando. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo por darnos tu tiempo y por compartirnos tu experiencia, y sin lugar a dudas pues será un placer seguir analizando pues lo que venga en los futuros reportes, y nuestra responsabilidad también como ciudadanía de hacer uso de esta información y llevarla a la acción. Así que este es precisamente el título de este seminario de la ciencia de la acción, y también compartirles a todas y todos quienes nos acompañan
tanto en redes como en la plataforma Zoom. Este es el primero de varias conversaciones que vamos a estar desarrollando en el contexto de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas que se va a celebrar en Glasgow, Reino Unido. Y pues el mensaje es claro, esto no va a poder ser resuelto solo desde la perspectiva de los gobiernos, es fundamental generar estas alianzas, estas sinergias, y justamente pues este llamado a estos espacios es pues trabajar y platicar cuáles son esas acciones, cuáles son esas buenas prácticas, pero sobre todo cuál es eso que sigue faltando y que tenemos que seguir promoviendo a nivel nacional, regional e internacional. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, por compartir con nosotras su tiempo, sus preguntas. Muy interesante la conversación que se dio en el chat. Muchísimas gracias. Y pues seguiremos en contacto con todas y todos ustedes para que sigamos esta conversación. Carolina, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Tania, un placer. Y estamos al habla en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Que estén muy, muy bien y que tengan un gran día. Gracias. Igual, un gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima.